Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos, que ya son parte de este tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez y hoy estoy en compañía del teólogo católico Guido Rojas. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un debate que vamos a hacer en vivo aquí en Reflexiones del Pastor.com sobre el primado de Pedro. El debate se va a ser de esta manera. Primeramente, vamos a tener un tiempo, 2 minutos, si queremos menos, pero bueno, hasta 2 minutos, para presentar, vamos a decir que lo que venimos a defender, para que todo el que vea el debate, pues sepa qué es lo que venimos a defender. Gloria sea al Señor, qué es exactamente lo que venimos a defender en el debate. Y luego entonces vamos a tener 2 tiempos de 20 minutos cada uno. En el tiempo de 2 minutos nos vamos a presentar también, así que ese tiempo que sea usado para la presentación personal y también para la presentación de lo que venimos a defender en este debate. Entonces, sin más, por favor, compartan el video. Antes de ponerse a chatear, a hacer un montón de cosas, compartan el video para que tanto cristianos como católicos pues se enriquezcan en su conocimiento sobre pues el legendario apóstol Pedro, del cual vamos a hablar hoy. Entonces, sin más, yo le voy a dejar el tiempo a Guido Rojas y él tiene a partir de ahora 2 minutos para presentarse él y presentar las premisas que él viene a defender en este debate. Es tuyo el tiempo. Muchas gracias, pastor. Muy amable por la invitación. Ya este es el tercer compartir que tenemos usted y mi persona, siempre en ese mismo ambiente de diálogo, de respeto, como debe ser entre dos cristianos, con un tema que yo inicialmente le había propuesto al pastor en nuestro primer debate, que era sobre la primacía de Pedro o la importancia de Pedro bíblicamente hablando en relación a lo que fue el ministerio público de Jesucristo y también en la iglesia, en la única y verdadera iglesia que Jesucristo fundó, el papel preponderante, la primicia del apóstol Pedro. Eso es lo que vamos entonces la postura mía como teólogo católico de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. También tengo un foro de debates abierto, foro que ya cuenta con casi más de 18,000 personas para católicos y evangélicos, donde se pueden hacer todo tipo de publicaciones, de posts, de reflexiones en Facebook, que se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, y también el canal en YouTube, Video Apologética Católica, donde compartimos precisamente toda esta serie de debates. En la ponencia de hoy lo voy a hacer, como lo había anunciado también en los videos pasados, de mi libro que se llama Verdades de la Fe Católica. Es un libro el cual estoy promocionando en mi Facebook y que precisamente tengo 2 artículos, 2 estudios personales sobre el apóstol Pedro, la importancia del apóstol Pedro, todo fundamentado en las Sagradas Escrituras. Entonces le doy paso a que nuestro amigo, el pastor Eduardo Gutiérrez, haga su presentación. Bueno, ahora apaga la cámara para que mejore mi... Gloria sea al Señor. Bueno, déjenme poner aquí mi... Bien, vamos a comenzar. Bueno, el que no me conozca, soy el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez, apologista, también escritor. Para buscar más información sobre mí, pueden visitar, por supuesto, este canal y suscribirse de paso a reflexionesdelpastor.com aquí en YouTube. Y también pueden encontrar pues todo nuestro material y todo lo que hacemos para la gloria de Dios en 2 páginas de internet: apologéticaevangélica.com y reflexionesdelpastor.com. Bueno, a Dios le doy la gloria por todas las cosas. Y directamente pasando a lo que voy a defender en este debate es literalmente la carencia total y absoluta de pruebas sobre el supuesto primado de Pedro. Y cuando hablo de carencia de pruebas, hablo de pues del cumplimiento como tal
de todo lo que pues trata de exponer pues los que creen en el primado de Pedro, de que Pedro tenía un primado sobre los apóstoles. Así que lo que voy a probar el día de hoy es que no existe ni siquiera una, es decir, no dos ni tres, no hay ni una sola prueba real del primado de Pedro. Entonces, eso es lo que yo voy a estar debatiendo, y le doy las gracias a Guido Rojas. Siempre aprecio todas sus intervenciones aquí en nuestros debates. Bendito sea el Señor. Y les pido a todos, tanto a cristianos como a católicos, que tomen atención en todo lo que aquí se diga, porque es para enriquecer la fe de todos. Bendito sea el Señor. Entonces, he terminado. Gloria sea al Señor. Entonces, ahora le voy a dejar el tiempo a Guido para que comience su primera intervención. A ver, cuando Guido aparezca en la cámara. No lo veo todavía. Ok, ya está. Entonces yo voy a apagar mi cámara para que te sea mejor. Ok, ya estás en primer plano. Listo, pastor. ¿Contabilizo el tiempo, pastor, o tiene usted ahí el cronómetro? Contabilízalo. Listo. Bien, entonces en estos primeros 20 minutos voy a poner mi postura como católico sobre por qué pienso yo y por qué piensa la Iglesia Católica que existe una primacía del apóstol Pedro, una primacía que está en relación con Jesucristo mismo. No es por méritos propios del apóstol Pedro, ni mucho menos, sino que por designios divinos. Si cualquier persona que estudie Sagradas Escrituras, lo que llama la exégesis bíblica, la ciencia para poderle dar la correcta interpretación a los textos sagrados, puede ver que después de Jesucristo en los evangelios, el personaje que más se menciona en los 4 evangelios, en los 3 sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y en el evangelio de Juan, es precisamente al apóstol Pedro, desde que Jesucristo empieza su ministerio público. Hay que tener en cuenta, y eso quiero aclararlo, de que si nosotros vamos al ambiente del judaísmo de hace 2000 años atrás, Pedro y los demás apóstoles eran hombres del común. Eso es importante saberlo, porque siempre se trata de relacionar, o los que no son católicos piensan, relacionamos al apóstol Pedro con lo que es ya el Papa Francisco. Eso ya son 2 ambientes completamente diferentes. Pedro, nos dice la Sagrada Escrituras, era un hombre judío de la región de Galilea, al norte del país, un hombre del vulgo, como se le dice, lo aparece en las Escrituras, o sea, indocto. El término en griego es agramatoi, o sea que no estaba familiarizado con todo lo que era la Torá, el Antiguo Testamento, las leyes mosaicas, porque eso solamente correspondía a los que eran los saduceos, los fariseos y los escribas, en el sur del país, en Judea, y especialmente en lo que era Jerusalén, donde estaba el Sanedrín, el Consejo de Ancianos, las escuelas rabínicas como tal. Eso es importante saberlo, porque Jesucristo mismo, en vez de escoger a estos hombres que sabían de Biblia, de lo que era todo la Taná o el Antiguo Testamento, él mismo, por su misma iniciativa, como el Verbo de Dios encarnado, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, inicia su ministerio y se rodea él de 12 hombres, como decía yo, la gran mayoría, todos sabemos que eran de Galilea, con excepción de Judas, que era de un territorio de Iscar en Judea. De esos hombres, los 4 primeros eran pescadores del mar de Tiberíades, el mar de Galilea, hermanos, 2 grupos de hermanos, Andrés y Pedro, y Santiago, llamado el mayor, Juan. Ahora, sí hay unas referencias bíblicas donde precisamente Jesucristo pone en manifiesto, cuando él inicia su ministerio público a los 30 años, sobre la importancia que él mismo le dio al apóstol Pedro. Lo voy a hacer, siempre utilizo Biblias, diferentes Biblias de estudio, tanto católicas como evangélicas, y a veces también comentaristas de estos exégetas, porque es importante, enriquece el debate, saber lo que personas doctores y con especializaciones en Sagradas Escrituras piensan sobre estos pasajes bíblicos de los evangelios que hablan sobre cuestiones que dividen tanto a católicos como evangélicos. Lo voy a hacer en primer lugar de esta Biblia, que es la Biblia de América, una Biblia de la editorial del Verbo Divino,
es una Biblia católica, pero también aparecerá los textos bíblicos donde yo que voy a compartir en cualquier otra Sagrada Escritura. La primera referencia está en el Evangelio de Juan, al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso del 40 al 42. Vamos a dar una declaración de labios del propio Mesías Jesucristo, nuestro Señor. El primer encuentro que registra este evangelista con Pedro, o que también se llamaba Simón, el nombre de Simón, Simón Barjona. Aparece, como decía yo, en el capítulo 1, en el verso 40 y 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por las palabras de Juan. Sabemos que era Juan el Bautista, el primo del Señor, la voz que clama en el desierto, el último de los grandes profetas, Sonaví, con que se cierra todo el ciclo de lo que es la primera alianza. Y sigue diciendo, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, Mesías en hebreo y Cristo en griego, quiere decir el ungido, el sagrado, el esperado, el anunciado. Y se le presentó a Jesús. Nótese bien lo que dice en el verso 42. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, tú eres Simón, su nombre original, hijo de Juan, así se llamaba el padre de que lo registra los evangelios, hijo de Juan o de Jonás, y le dice, pero te llamarás Kefas, aquí mismo aparece Kefas en arameo, que quiere decir piedra. O sea que el término inicial de piedra no es un invento de los católicos, es algo que aparece en las Biblias católicas y evangélicas, Kefas, porque eso también ha dado para muchas controversias, muchas polémicas sanas entre teólogos y biblistas católicos y evangélicos. Entonces, Jesucristo mismo le cambia el nombre. Cuando un personaje importante en la Biblia siempre aparece igual, como fue Abraham y después Abraham, el padre en la fe, por decir uno de los ejemplos más característicos en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero también destacar de que Pedro era un hombre, como él mismo se describe, un hombre pecador. Eso me llama mucho la atención. Yo estoy en contra de la opinión de algunos apologistas, hermanos míos, católicos, que piensan que Pedro era un hombre viudo o que era célibe. No, yo pienso todo lo contrario. En el mismo contexto del judaísmo antiguo, un hombre a la edad de Pedro, contemporáneo a Jesús, más o menos de unos 33, 34 años, un poquitico mayor, más o menos, se deduce por el martirio, él hacia el año 67, era un hombre que debía de tener familia. No nos dice las Sagradas Escrituras que era un hombre casado, tampoco nos dice que no había viudo, pero se menciona que tenía una suegra. Por lo tanto, eran hombres pescadores, se dedicaban a la pesca, artesanos, vivían del común, con una vida del común y completamente alejados de todas las discusiones en cuanto a la ley mosaica, que era propio de los escribas y los fariseos, como dije yo inicialmente, un hombre del vulgo, sin letra, sin mayor educación ni nada. Y es muy importante la forma como él mismo se describe, que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en el verso 8. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús. La actitud de arrodillarse, prosquineo en griego, es señal de adoración, es señal de respeto, es señal de reverencia, es señal de que un hombre como él, un hombre débil, un hombre pecador, un judío del común, se encuentra ante Jesucristo, nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Y mire la forma como él mismo reconoce su humanidad. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, el término Señor, Kyrios en griego, dando a entender la importancia, la reverencia del título Señor, exclusivo para Dios y exclusivo para una persona importante en el Israel antiguo. Dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Ese es interesante, eso, ver cómo en Pedro estamos reflejados todos los cristianos. Somos hombres pecadores, hombres débiles, hombres con fallas, hombres que por la gracia de Dios nos podemos dejar transformar por Él y porque fue el mismo designio de Jesucristo. Sabiendo Jesucristo que Él es Dios, desde el principio del ministerio público, de que Pedro era un hombre pecador, de que era un hombre impulsivo, de que era un hombre un poco violento, pero un hombre rudo, un hombre testaduro, como eran los judíos,
pero vemos cómo en 3 años de ese ministerio público Jesucristo lo fue moldeando, al igual que los demás apóstoles, hasta llegar a lo que es para el cristianismo, porque está basado en las Sagradas Escrituras, la figura del apóstol Pedro y sobre todo, como decía yo, por labios del propio Cristo Jesús. Ahora, para ver que sí tenía, hay una primacía de Pedro, no es invento de los católicos, otra vez, otra cita bíblica, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, donde dice los 12 apóstoles. Los apóstoles que representaban a las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, 12 apóstoles, ahí todo ese paralelismo bíblico. Otra vez, Evangelio de Mateo, capítulo 10, lo va a hacer desde el verso 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos, inicialmente los que lo seguían, del grupo de más que tenía, escoge a 12 y les dio poder. Nótese bien, ¿qué poderes tenían? No solamente Pedro, eso también quiero resaltar, sino todos los demás 12, incluyendo a Judas, el que vende a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas, lo que se pagaba en aquel entonces por un esclavo. Les dio poder ¿de qué? Dice, poder sobre los espíritus impuros, sobre los demonios para expulsarlos, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. O sea, le da 2 poderes, un poder de expulsar demonios y un poder de sanación. En términos griegos son catabasis y aomaí, las 2 cosas que también hace Jesucristo, expulsar demonios y sanar dolencias o enfermedades, porque en el Israel antiguo todo eso estaba relacionado, lo que eran las enfermedades, las dolencias, todo eso era signo de pecado y era signo también del poder del demonio sobre la humanidad. Pero quiero resaltar en el verso 2, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Ven que aquí ya cambia la connotación de discípulos apóstoles. El término apóstol en griego es apostolos, que quiere decir el enviado, el que hace el recado, el que sigue el mandato o el que sigue las instrucciones de otro. Es importante eso. Siguen las instrucciones de Jesucristo. Al que debemos de seguir es a Jesucristo. La piedra angular, la base de nuestra fe, el fundamento, el pastor, el redentor es Jesucristo. Eso es doctrina de la Iglesia Católica. Nosotros no seguimos a Pedro, no creemos que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica sea la Iglesia de Pedro, no, es la Iglesia de Jesucristo. Pero dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. En primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, y sigue dando la lista. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, el cananeo, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Pero vemos cómo tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos 3:16 y en Lucas 6:14 y en Hechos 1:13, siempre se dice algo que no podemos dejar pasar por alto. Lo dice el mismo Evangelio, palabra de Dios, por inspiración del Espíritu Santo. Dice, en primero, Simón, llamado Pedro, que Jesucristo le puso Pedro, roca. Y este término primero en griego, koiné, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es protos. Y protos no solamente es primero, sino protos quiere decir el principal, el jefe o el más importante. Entonces sí hay en todas las listas de los apóstoles que había un liderazgo entre ellos mismos, una escogencia por el mismo mandato de Jesucristo, y Pedro siempre aparece en primero en la lista de todos los apóstoles. Ahora, el pasaje bíblico, que yo creo que tanto el pastor Eduardo Gutiérrez como mi persona, como todos los demás apologistas, teólogos o exégetas han podido darle una interpretación, es de pronto un pasaje que para la Iglesia Católica es muy importante, es el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, es un hecho muy importante para la fe de nosotros los cristianos católicos en el liderazgo de Pedro. Lo voy a hacer desde el verso 13, porque es importante cuando uno estudia la Sagrada Escritura ver todo el contexto. Cuando uno estudia Sagradas Escrituras es interesante saber primero situarse en el lugar geográfico en el cual se va a describir la situación. Segundo, saber quién es el personaje importante. En este caso, Jesucristo es el personaje importante. El personaje secundario es Pedro. Tercero, saber cuál es el mensaje que nos quiere transmitir, en este caso, el libro sagrado, y cómo es como nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida. Esas son 4 normas básicas para un estudio sistemático, un estudio profesional, un estudio de alto nivel de las Sagradas Escrituras, que lo puede hacer cualquier cristiano católico y cualquier cristiano evangélico.
Dice así la palabra de Dios. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo, otra vez situémonos en el norte de Israel. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, según el parecer de sus contemporáneos, ¿quién es este el Hijo del Hombre? O sea, eran los títulos que Jesús utilizaba de acuerdo a la profecía de Daniel para identificarse o resaltar que siendo Dios se hace hombre por la redención de la humanidad. Respondieron, y vemos que cuando dice respondieron, está hablando en términos generales todos sus 12 apóstoles, que eran sus discípulos inmediatos, que eran los que seguían a Jesucristo en sus correrías apostólicas, que eran los que veían los milagros de Jesús, que eran los que veían cuando expulsaba demonios, que eran los que veían cuando Jesús predicaba en las sinagogas, cuando expulsó a los mercaderes del templo y todas las maravillas que hacía Jesucristo. Ellos eran testigos oculares. Y no solamente eso, sino compañeros en esas misiones apostólicas. Dice, respondieron unos, dice que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús hace primero una pregunta abierta, pero Jesucristo siempre quiere saber más e interroga ya de una forma más directa a sus apóstoles. Sigue diciendo en el verso 15, Jesús les preguntó, ¿y ustedes? Ya es directamente a sus apóstoles, ¿quiénes dicen que soy yo? Y nuevamente vemos cómo dice en el verso 16 que Pedro toma la vocería por todos ellos. Dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, otra vez, el término Mesías o Cristo, como veíamos inicialmente, el Hijo de Dios vivo. Es una confesión real, es una confesión que la hace Pedro de forma espontánea, pero la hace su corazón. El término corazón en griego es cardia, donde están los sentimientos del ser humano. Y veamos ahora en el verso 17 si esa confesión de Pedro le gustó o no le agradó a Jesucristo. Porque dice Jesucristo en el verso 17, Jesús le replicó, feliz eres. O sea, en otras versiones dice, bienaventurado eres. A Jesús le agrada lo que dice Pedro. Es real, es cierto. Él es esas dos características que dijo Pedro, que era el Mesías y que era el Hijo de Dios vivo. Simón, feliz eres Simón Barjona, su nombre original, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea, no viene de los hombres, sino que viene de mi Padre que está en los cielos. O sea, es una confesión en el cual Jesucristo toma también como testigo o toma también como autor a Dios Padre. El Dios que le envía, Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, la primera persona de la Trinidad, que por su amor infinito nos manda a su Hijo Jesucristo. O sea, hay una relación con esa respuesta de Pedro. No es una cosa esporádica, no es una cosa de sentimentalismo, sino que es una verdad que el mismo Jesucristo la está probando. Y en el verso 18 viene lo más importante. Y ahora yo te digo, otra vez Jesucristo es el que está hablando, el que tiene la autoridad, y le dice, tú eres, y le cambia el nombre, dice, tú eres Pedro. Vemos que inicialmente lo llama como era su nombre pila, Simón Barjona, pero dice, ahora lo llama Pedro. El mismo nombre, porque los nombres en la Biblia tienen un significado especial de acuerdo a las características de cada persona, que veíamos inicialmente cuando veíamos en Juan 1, 40, 42. Y le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra, o sea, sobre la confesión de Pedro, sobre lo que él está diciendo, edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, vemos todo ese contexto en el verso 18, en el verso 19, que Jesucristo lo hace. Primera vez en las Sagradas Escrituras que aparece el término iglesia, eclesia en griego, y le dice muy directamente, no solo lo nombra como un fundamento de esta iglesia, es como la primera confesión, pero es la iglesia de Jesucristo. Los católicos reconocemos que la piedra angular, la piedra principal es Jesucristo, pero tiene también una base inicial en la confesión de Pedro y una característica muy importante, el poder de la muerte o en griego Hades no va a poder vencer a su iglesia, o sea que es una iglesia que tiene una característica, una connotación de Jesucristo, que es el verbo de Dios, es la verdad encarnada de que siempre va a existir, ni siquiera el poder del mal o el poder de la muerte o el poder del infierno podrá vencerla. Y le da autoridad a Pedro por las llaves, porque no podemos ver el versículo 18 sin ver el versículo 19. Llaves también en la Biblia es autoridad. ¿Autoridad de qué? De atar y desatar el reino de los cielos. Un reino que estaba cerrado desde la caída de Adán y Eva, un reino en el cual el hombre no tenía derecho, precisamente por lo que fue la desobediencia. Por eso Jesucristo es el nuevo Adán. Es un reino prometido por él en la oración del Padre Nuestro. Es un reino en el cual se va a constituir con una iglesia organizada de una manera jerárquica,
con unas formas de salvación que puede ser el bautismo, que puede ser la predicación, que puede ser la confesión de los pecados, que puede ser el propio martirio, que puede ser el discipulado de Jesucristo. Y dice, esa confesión es muy importante, confesión que aceptan muchos teólogos y biblistas. Hay algunos que piensan que ese texto fue añadido por la Iglesia Católica, pero exégetas, puedo dar una lista muy grande, pero quiero mencionar uno en especial, Oscar Cullmann, uno de los mejores teólogos y biblistas de la Iglesia Evangélica del siglo pasado, decía que ese texto es real y corresponde precisamente a la declaración que hace Jesucristo sobre la base del apóstol Pedro. Pero para que veamos que, a ver, que es la iglesia de Jesucristo y que Pedro era un hombre débil, sigue diciendo en el verso 21, a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y por las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría el tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate pronto de mí, Satanás, quiere hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Vemos cómo hasta el mismo Satanás puede influenciar en Pedro y puede hacer lo que él puede tratar de desviar la misión de Jesucristo, pero ahí está la base de que habíamos anteriormente, Satanás no puede prevalecer contra la iglesia, ni contra sus sucesores, que para la iglesia católica son los papas, hasta llegar al Papa Francisco, porque creemos que hay una asistencia al Espíritu Santo, creemos que hay una asistencia divina y reconocemos que las palabras de Jesucristo han venido trascendiendo desde hace 21 siglos atrás. Precisamente lo que habíamos calculado, 20 minutos, y entonces le voy a dar paso a la primera intervención del pastor Gutiérrez para que él también exponga este tema. Bendito sea el Señor. Entonces déjenme encender el cronómetro, pero por favor, Guido, si ves que ya me faltan 2 minutos, avísame si puedes. Bueno, voy a encender a partir de ahora mismo. Ya. Bueno, primeramente voy a decir que mi primer tiempo yo no lo voy a usar para refutar los argumentos del teólogo católico, sino más bien para exponer mis argumentos. En el segundo tiempo yo voy a refutar. Pero bueno, rápidamente se podría refutar claramente. Habló de Juan 1, 40 al 42 y habló también de Mateo 16 de la confesión de Pedro, pero parece que se le olvida que el primero que realmente reconoce a Jesús como Mesías no fue Pedro, fue Andrés, su hermano, como él mismo dice. Bendito sea el Señor. Pero bueno, eso lo vamos a dejar hacia lo último. Vamos ahora, gloria sea el Señor, a yo exponer los argumentos que tengo. Bien, primeramente, mi amado oponente enfrenta y enfrentará 2 grandes problemas para poder probar sus premisas en este debate. Primeramente, el primer problema es la falta de prueba y la abundancia de teoría. Por ejemplo, usa teoría como la cantidad de veces que el Nuevo Testamento menciona a Pedro, lo cual no se sostiene, porque si de cantidad de veces se trata de autoridad o importancia, Judas el traidor es mencionado cerca de unas 30 veces, mientras que Mateo no llega a las 10 veces. Y Mateo tuvo el honor de escribir el Evangelio, mientras que, gloria sea al Señor, mientras que pues Judas fue un simple traidor. Ni hablemos de María, que se menciona muy pocas veces en la Escritura. Las veces que alguien es mencionado en la Biblia no denota autoridad o rango, sino solamente que participó en los eventos que en ese momento la Biblia está narrando. Entonces eso es teoría, no es prueba ninguna. Otra teoría es la de que Pedro la roca. Si vemos cómo Jesús le entrega las llaves a Pedro, veremos cómo esta palabra se cumple en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En Hechos capítulo 2, Pedro es el primero que predica el evangelio de salvación a todas las naciones allí reunidas, judíos y gentiles. El mensaje del evangelio son las puertas del cielo y Pedro la abre al dar a conocer por primera vez el mensaje de salvación al mundo. Por lo tanto, vemos esta palabra cumplida y por eso creemos que Jesús le dio las llaves y que esas llaves fueron usadas una vez y para siempre. El día de Pentecostés, abriendo para siempre las puertas del cielo a todo el que acepte a Jesús como su Salvador, que fue el mensaje que estaba predicando el apóstol. Pero por el contrario, no vemos cumplida jamás
las palabras de que Pedro era la roca, pues en ningún lugar de la Biblia Pedro muestra autoridad sobre la iglesia, se llama a sí mismo roca, o los apóstoles dicen en ninguna manera que él es la roca. Aquí vemos la diferencia entre una palabra que tuvo cumplimiento en el caso de las llaves, y la otra palabra que no tuvo cumplimiento porque es una interpretación errónea. Hablo del caso de la doctrina errónea de ver a Pedro como la roca. El segundo problema que va a enfrentar mi amado oponente es el error de equivocar el liderazgo con el primado. Mi oponente, olvidando el magisterio católico, defenderá el liderazgo de Pedro sobre los restantes 11 apóstoles, pensando que está defendiendo el primado, pero el primado es otra cosa. El derecho canónico católico dice sobre el primado: basándose en el testimonio del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica enseña como doctrina de fe que el obispo de Roma es sucesor de Pedro en su servicio primacial en la Iglesia Universal. Esta sucesión explica la preeminencia de la Iglesia de Roma, enriquecida también por la predicación y el martirio de San Pablo, en el designio divino sobre el primado, ojo, como oficio confiado personalmente a Pedro, príncipe de los apóstoles, para que fuese transferido a sus sucesores. Es decir, que el primado de Pedro, que supuestamente viene mi amado oponente a defender, no es que Pedro tenga unas llaves o que solamente sea la roca, sino que Cristo haya puesto en él un poder, ojo con esto, transferible a sus sucesores. Por lo tanto, no importa cuántos versos exponga sobre el liderazgo de Pedro, porque nosotros estamos claros que Pedro era un líder natural y una de las 3 columnas de la iglesia, como dice Pablo en Gálatas. Mi oponente Guido tendrá un serio problema porque no podrá demostrar la doctrina del primado de Pedro. Hay que entender que el primado de Pedro se basa en que ese poder de liderazgo se pueda transmitir a sus sucesores. Puesto que no importa que Pedro fuera el líder si este liderazgo y poder no lo tiene hoy el obispo de Roma. No hubiese catolicismo y Guido no estuviese en este debate. Si Guido no logra probar que la Biblia apoya de que el supuesto poder de Pedro era transferible al obispo de Roma, él va a perder el debate porque queda probado de que no existió tal primado. Pongamos atención que aunque todos aceptáramos que Pedro es la piedra donde Cristo fundó la iglesia, si ese poder no es transferible, no existe tal primado, puesto que la palabra primado y la doctrina del primado petrino no proviene de la discusión de que si Pedro es o no es la piedra, sino de la controversia en cuanto a si el obispo de Roma u otro obispo tenía la primacía entre los demás obispos. Esto se prueba en la definición que el derecho canónico da sobre el primado de Pedro. Primado como oficio confiado personalmente a Pedro, príncipe de los apóstoles, ojo, para que fuese transmitido a sus sucesores. Esta controversia la vemos en el concilio de Cartago del año 256. Dice: nadie en efecto de nosotros ha sido constituido obispo de los obispos, ni puede obligar con tiránico poder a sus colegas a una necesaria obediencia, ya que en virtud de su libertad y su potestad tiene cada obispo su propio criterio y no puede ser juzgado por otro. Como tampoco él puede juzgar a los demás, al contrario, todos nosotros hemos de esperar el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que tiene el poder, entre tanto, de ponernos al frente en el gobierno de la iglesia como de juzgar sobre nuestra actuación. Por lo tanto, los apologistas católicos, como mi amado oponente Guido, defienden sin saberlo una doctrina equivocada, porque piensan que esta doctrina se basa solo en el liderazgo de Pedro, desconociendo que esta doctrina se basa en que el poder que supuestamente Jesús puso en Pedro no solo quedó en él, sino que fue traspasado a sus sucesores. Mi respetado oponente no ha expuesto hasta ahora, ni va a poder exponer, ni un solo argumento bíblico que los obispos de Roma que vivieron durante el periodo bíblico, desde la muerte de Pedro hasta el cierre del canon a finales del siglo I, tuvieron alguna primacía sobre la iglesia. Pedro murió entre los años 54 al 68, durante la persecución de Nerón. Por lo tanto, después de su muerte existieron supuestamente al menos 3 papas: Lino, Anacleto y Clemente. Él no expuso pruebas ni pudo exponer pruebas de que ninguno de ellos pudieron, por ejemplo, escribir en la Biblia, a pesar de que, por ejemplo, San Clemente escribió varias cartas a la iglesia, pero ellos no fueron consideradas por la iglesia como palabra de Dios.
Tampoco ha podido probar de que Juan, el último apóstol, ni podrá hacerlo, cuando escribió el libro del Apocalipsis, se dirigiera en ninguna manera al supuesto sucesor de Pedro. El problema principal de defender el primado de Pedro es que la defensa se basa en puras teorías sobre las cuales se sabe que en la iglesia primitiva hubo muchas diferencias de opiniones. Pues si bien algunos de los padres de la iglesia creían que Pedro era la piedra, la mayoría dijeron que no lo era, afirmando que la piedra era Jesús y la fe en que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, no podrá probar ningún primado porque el derecho canónico reconoce al primado como un poder transferible. Mas yo sí puedo probar de que tal primado no existe porque no existen evidencias de ningún sucesor de Pedro que haya guiado a la iglesia desde alrededor del año 60, que murieron los apóstoles, hasta el año 96-97, que se escribe el último libro de la Biblia. No existen pruebas de que Pedro dijera en ningún modo que él tenía esa primacía. No existen pruebas de que los apóstoles dijeran de ninguna manera de que Pedro tuviera una primacía. No existen pruebas de que Pedro traspasó algún poder o nombramiento a alguien que lo haya hecho líder sobre la iglesia. No existen pruebas ninguna de que un sucesor de Pedro tuvo ninguna primacía en la iglesia. Al menos 3 obispos vivieron entre la muerte de Pedro y el cierre del canon del Nuevo Testamento, pero ellos no pudieron escribir nada en el canon, a pesar de que escribieron múltiples cartas, como el caso de Clemente de Roma, que escribió a los Corintios, pero ni siquiera San Damaso incluyó esta carta en los libros del Nuevo Testamento. De todos los apóstoles, el que más mandamientos dio a la iglesia fue Pablo, no Pedro. Es decir, que el primado queda solo en conjeturas y teorías que no se pueden probar. La pregunta es, ¿Pedro fue el líder de la iglesia? Si tomamos en cuenta un liderazgo moral, podemos decir que sí es posible, debido a su cercanía a Jesús y su sobrado valor. Pero en cuanto al liderazgo espiritual, podemos estar seguros de que no es así, porque Pablo jamás menciona a Pedro en sus cartas como líder, sino como un igual a él o a Apolo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1:2 y 1 Corintios 3:22, donde dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea la porvenir, todo es vuestro. Es decir, Pablo los da a todos como por iguales. Y por encima de todo esto hemos visto que no existe manera bíblica de probar su primado con hechos. Ahora, con la Biblia probaremos que Pedro fue líder, pero tan solo por poco tiempo. Primeramente, él era el líder de la iglesia en Pentecostés y se cumplió en él, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque él fue el primero que predicó el evangelio cuando se derramó el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo, la predicación del evangelio abrió las puertas a la salvación de todas las naciones y Pedro fue el primero que Dios se anunció al mundo. Esto lo podemos ver en Hechos 2:14. Número 2, Pedro y todos los apóstoles dejan el liderazgo pastoral para tomar el ministerio misionero. El líder de la iglesia no solo es un líder espiritual, sino también que debe tener cuidado de los pobres. Y Pedro y los demás apóstoles reniegan de esta obligación. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 6. Comenzando desde el 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por lo que prefirieron la predicación misionera al liderazgo. Este liderazgo fue pasado a los obispos y ancianos como Jacobo, y eso, mi amado ponente debe saber que el liderazgo fue pasado a Jacobo. En Hechos capítulo 15 vemos que Pedro ya no tenía ningún poder pastoral sobre la iglesia, porque el que da la decisión sobre lo que tenían que guardar los gentiles no es Pedro, es Jacobo. Dice la escritura, versos 19 y 20, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Jacobo dice, yo juzgo, es decir, no Pedro, yo juzgo. Habla en primera persona. Estos dos pasajes dan evidencia de que los apóstoles, incluido Pedro, no tuvieron el ministerio pastoral, sino evangelístico misionero. Es decir, el ministerio de la palabra. Tanto los 12 como Pablo vivieron una vida misionera, lo cual prueba de que no tenían responsabilidad pastoral.
La Biblia muestra a Pedro siempre moviéndose en viajes misioneros. Es imposible que un misionero sea el líder de la iglesia porque en primer el trabajo misionero le imposibilitaba pastorear a la iglesia y a sus ministros, resolver dilemas y demás. Y además los viajes en aquella época no eran en avión, así que duraban meses, por lo que la iglesia en Jerusalén veía a Pedro tal vez 1 o 2 veces al año. Comprendan que luego de atravesar grandes distancias tenía que comenzar el trabajo misionero en un lugar que iba, lo cual era muy difícil. Imaginen ahora el Papa en la selva del Amazonas todo el tiempo. Pastor Niño se da cuenta de que el trabajo de los apóstoles era predicar el evangelio a toda criatura como Jesús les ordenó ir por todo el mundo. La mayoría de los apóstoles murieron en sus viajes misioneros y Pedro no fue una excepción. La Biblia y la historia de la iglesia nos muestra a Pedro en Jerusalén, en Samaria, en Corinto, en Antioquía, en Fenicia, en Ponto, en Bitinia, en Capadocia, en Galacia, en Mesopotamia y posiblemente en Roma, etc. Pongamos atención en esto. Si Pedro era el líder de la iglesia, de toda la iglesia, era el peor líder del mundo, porque se iba sin decir a dónde. Vamos a buscar Hechos capítulo 12, versos 16 y 17. Dice, mas Pedro insistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, ojo con esto, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Imagina ahora que el Papa sale por la puerta del Vaticano y le dice al guardia suizo, oye, me voy, y no dice hacia dónde. Bueno, el Vaticano se vuelve loco. Es completamente fuera de sentido que el líder de una organización, una iglesia, institución, simplemente salga para un lugar desconocido sin decir a dónde. Imaginemos que Ido responde que quería marcharse por un tiempo para luego regresar. La pregunta que le hago es, ¿acaso no debería de haberse reunido con los principales apóstoles y líderes antes de haberse ido para dejar instrucciones? Todo máximo líder, si por alguna razón debe estar fuera por un tiempo, persecución, cualquier razón, tiene que reunirse con los demás líderes y dejar dicho claramente a dónde va, cómo encontrarlo y qué hacer en su ausencia. La palabra de Dios, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, salió y se fue a otro lugar, deja claro que Pedro no era el líder máximo del cristianismo. Los apologistas católicos, posiblemente mi amigo Guido, dicen que en este momento Pedro es que viaja a Roma, aunque la Biblia no lo dice. Número uno, no existen pruebas de que él fue a Roma. Hay que entender que Roma era la capital del Imperio Romano y Lucas no sabe a dónde Pedro iba. Lucas dice se fue a otro lugar. Hay que entender que Roma era el lugar más importante de la tierra. Que el apóstol Pedro, que el tan importante apóstol del Señor viajara a Roma a llevar el evangelio hubiese sido una noticia tremenda, una noticia de primera plana en el libro de los Hechos. Pero tan siquiera Lucas no sabía a dónde él iba. Así que pues la teoría de Pedro hacia Roma es completamente fuera de razón. Ahora, vamos a suponer que Pedro se fue a Roma. Si se fue a Roma, esto también es una prueba de que él no era el líder de la iglesia porque la iglesia no se fue con él. Porque luego en Hechos 15, es decir, más adelante, se ve la iglesia en Jerusalén resolviendo los asuntos doctrinales en Jerusalén y no en Roma. La iglesia está donde está su líder. Así como la iglesia no se movió a donde haya ido Pedro, esto prueba, sea Roma o sea otro lugar, esto prueba de que tal privado jamás existió. Número 2, el libro de los Hechos se divide en dos partes. La primera narra los hechos del apóstol Pedro, pero la segunda, a partir del capítulo 15, se centra en contar los hechos del apóstol, dejando probado que Pablo pasó a ser la figura más importante de la iglesia. Eso es tan evidente que después de su aparición en el concilio de Hechos 15, el apóstol Pedro desaparece de las narraciones de Lucas. Esto nos da los elementos para saber que aunque jamás hubo una cabeza de la iglesia, porque la cabeza es Jesús, sí existió un liderazgo espiritual. Ojo, que comenzó con Pedro, luego pasó a Jacobo y más adelante lo tuvo Pablo. La carta del Apocalipsis nos deja claro que el último que tuvo este liderazgo fue Juan, y lo vemos cuando él es comisionado por Dios para escribir mandamientos y correcciones a todas las iglesias. Número 3, la mayor parte de la doctrina cristiana vino por boca de Pablo. No cabe duda de que si Pedro hubiera tenido algún primado, hubiese sido la figura más usada por Dios en la revelación de la doctrina
De manera especial porque si el primado existiera, entonces literalmente Pedro era infalible. Y alguien infalible era la persona perfecta para traer la doctrina del Evangelio de Jesucristo. La Biblia muestra a Pablo como la autoridad máxima en materia de revelación. Por ejemplo, déjame chequear el tiempo. Ok, me faltan 3 minutos. Por ejemplo, Romanos 2:16 dice que el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Cómo era posible que otro que no tenía el primado llamara a la doctrina cristiana mi evangelio? Dios es soberano y usa a quien él quiera. No existen primados dentro de los hombres porque, como el mismo Pablo escribió, somos solo servidores de Cristo. Vuelvo y repito que mi amado oponente tiene el serio problema de que necesita probar en este debate no solo de que Pedro era un líder, nosotros también creemos que Pedro era un líder. ¿Por qué razón? Porque era un hombre impetuoso, un hombre que siempre iba adelante y tenía las características de un líder. Pero él también tiene que probar que el supuesto poder que la Iglesia Católica alega que Jesús puso en Pedro era transferible. Porque el primado lo que defiende literalmente es que el obispo de Roma, en este caso el Papa de la Iglesia Católica, adquiere, como mismo dijo al final mi amado oponente, adquiere, y lo tienen por toda esa lista de papas, adquiere ese poder de Pedro. Bueno, me gustaría saber qué pruebas, no qué teorías, porque se puede decir, Pedro era la roca, pero ¿dónde la Biblia lo muestra como roca? Se puede decir, Pedro tiene un primado, pero ¿dónde la Biblia muestra a él transfiriendo ese primado para que ahora entonces el obispo de Roma pueda clamar con base en la escritura, es decir, con base en este libro que está aquí, no en puras teorías que realmente el primado existe? Hay un serio problema para poder defender el primado de Pedro y es que solo se basa en teorías. Por ejemplo, si me queda un poco de tiempo, les explico alguna. No, ya no me voy a quedar tiempo, así que 19 minutos. Bueno, le dejo el tiempo a mi amado Guido en el próximo tiempo, entonces voy a usarlo para refutar sus argumentos. Bendiciones. Listo, pastor. Bueno, creo pastor, que usé 20 minutos, ¿no? Sí, 20 minutos. Ok. Pero quería decirle, como esta es mi última intervención, a ver si puedo, por ahí necesitaría unos, no sé si le estamos de acuerdo, pastor, como vamos a refutar y yo voy a empezar, usted termina, si puedo disponer de unos 25, 30 minutos para poder también aclarar no solamente lo que tenía planeado, sino también refutar algunas de las cosas que usted dijo. Ok, a ver, explícame otra vez porque no entendí nada. Que este segundo tiempo, pastor, como es mi última intervención, que sea más largo. Sí, de pronto unos 30 minutos porque no necesito... no hay problema. Claro. No hay problema. Listo. Ok, no entonces empiezo. Ok, sí. Bueno, bien, el pastor Eduardo Gutiérrez es una persona que conoce de no solamente Sagrada Escritura, sino también conoce magisterio de la Iglesia Católica. He visto cómo el pastor en sus intervenciones habla de lo que es el derecho canónico, el magisterio eclesiástico, el magisterio pontificio como tal, pero en realidad el tema para tratar aquí es más que los documentos de la Iglesia Católica, que están bien, pero la base mía como tal es las Sagradas Escrituras. Yo trato de enfocarme en estos compartir para tanto edificación para mis hermanos católicos como evangélicos, sobre todo con las Sagradas Escrituras, porque es la primera fuente de la revelación divina. Entonces, aclarar eso. Porque ya hablar de los sucesores de Pedro y ya lo que es la sucesión apostólica, los primeros papas, podría ser para otro debate, otro compartir, que sería ese tema. En este tema quiero enfocarme solamente en la primacía del apóstol Pedro con bases bíblicas, en el cual para la Iglesia Católica es muy importante. El pastor Eduardo Gutiérrez da en su intervención, habla de la Sagrada Escritura, pero también da pie a lo que es, puede que no sé qué tanto tenga conciencia de eso, pero también habla de cosas que no están en la Biblia. No podemos basarnos todos en las Sagradas Escrituras porque él afirma
y ya es tradición, no la tradición que habla, que condenaba a Jesús de los fariseos, sino la tradición de la iglesia, la tradición de los primeros cristianos, que el martirio de Pedro posiblemente esté entre los años 64 y 67. Eso no es un registro bíblico. El mismo pastor Eduardo Gutiérrez toma como referencia lo que es el libro Los Hechos de los Apóstoles, un libro muy interesante, escrito por el mismo evangelista y escritor y cronista griego Lucas, hacia el año 80. Entonces el pastor pone en manifiesto que por qué no se mencionan los viajes de Pedro, no se menciona que Pedro haya llegado a Roma y no se menciona su martirio. Bueno, entonces si esa es la primicia, si esa es la ponencia del pastor, que está muy bien y es muy respetable, también podríamos decir lo mismo con lo que él mismo dice el apóstol Pablo, porque él hacía énfasis del pastor que en los primeros capítulos, hasta el capítulo más o menos 10 o 6, 8, hace énfasis exclusivamente en Pedro, y ya después viene del 8 en adelante lo que es Pablo, y termina en Hechos 28 del 20 cuando Pablo llega a Roma. Pero como tal, ese hecho del apóstol se escribió hacia el año 80, y también lo que es el martirio del apóstol Pablo está fechado hacia el año 64, o sea, el año 67, o sea que estaríamos hablando de un libro que fue escrito 13 o 15 años después, también del martirio del apóstol Pablo, en el cual no hay referencia. Entonces, si eso es, entonces podemos decir que si es para lo uno, si es para Pedro, también podríamos decir lo mismo para el martirio de Pablo. No hay una base bíblica, y tengamos que recurrir a la historia del cristianismo, a los primeros escritores, como el pastor lo menciona, a los padres apostólicos, a los primeros concilios, y a lo que es la historia, la tradición y la arqueología del cristianismo como tal. Las catacumbas en Roma también son testimonio del arte sacro de los primeros cristianos, y también los documentos que se tienen sobre lo que fue el inicio, el florecimiento del cristianismo de escritores paganos o judíos como Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y demás. Otra cosa que quería refutarle, o bueno, compartir con el pastor, es cuando él dice sobre la confesión de Pedro, que no era la primera, no fue el primero en confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dije yo, y el Cristo. Y eso está muy claro, es evidente, eso en eso estamos de acuerdo, pero la respuesta de Jesucristo no es la misma que le da anteriormente. Por ejemplo, en Juan 1:49, otra vez al inicio del Evangelio en Juan, cuando Jesús se encuentra con Natanael o Bartolomé, también le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vemos bien que también lo reconoce, no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Rey esperado, el Mesías o el anunciado que restablecería lo que era el reinado davídico. Juan 1:49, pero en esa ocasión Jesucristo a Natanael no le responde de la misma manera como veíamos en Mateo 16, 16, 18. Igual encontramos en otra ocasión con los demás apóstoles o discípulos, que aparece en Mateo 14, 33, en el cual los apóstoles dicen a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Vemos también, no hay la misma respuesta. Y el mismo Pedro anteriormente en Juan 6, 69. Solamente cuando vimos y expliqué, por eso que quise tomarme el tiempo de Mateo 16, 16, 18, es cuando Jesucristo hace una confesión muy importante, nacida de sus propios labios, bajo su propia iniciativa, lo que ya expliqué anteriormente, que no es necesario volverlo a mirar todo ese contexto exegético de lo que es la confesión de Pedro y lo que el mismo Jesucristo le dice a Pedro como tal. Ahora, ¿hay liderazgo de Pedro en la iglesia cristiana? Sí. Vemos cómo en Hechos 10, Pedro es el primero en evangelizar a un pagano como tal, con la inspiración del Espíritu Santo y con la guía de un ángel que fue Cornelio, un centurión romano de Cesarea que se convierte al cristianismo con toda su familia. Y también vemos en Gálatas 2, 7 al 8 que Pedro también es considerado también el apóstol de los judíos. O sea, como tal, es el único apóstol que se menciona en la Biblia, al igual que también en Hechos 8 cuando fue a Samaria, como Pedro, esos tres grupos de personajes que conformaban históricamente el cristianismo primitivo, judíos en primer lugar, el pueblo de la primera alianza, samaritanos que también vienen desde la división del reino, y también los paganos o gentiles. Es Pedro el que tiene un papel preponderante o primordial en lo que es todas estas personas, atraerlas, lo que Jesucristo en Hechos es conocer el evangelio o la buena nueva a toda la nación. O sea que sí hay pruebas bíblicas para demostrar ese liderazgo de Pedro.
Voy entonces por basarme y sobre todo, como dije, en declaración, el pastor Eduardo Gutiérrez hablaba de la discusión en Gálatas 2 de Pablo y que decía que 3 son las columnas, pero no es la misma declaración, no tiene el mismo respaldo o el mismo peldaño que sea un apóstol a que sea el propio Jesucristo. El hecho de los apóstoles o las epístolas de Pablo no tienen, bíblicamente hablando, un poder superior a los propios evangelios, porque como tal los evangelios son el centro de la Biblia, porque son los 4 libros que hablan primordialmente del ministerio público de Jesucristo. O sea que ante la declaración de Pablo, muy respetable, no está por encima de la propia declaración de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso del 31 en adelante, antes de que Jesús empiece ya toda su pasión, su muerte, vemos también otro diálogo muy importante, muy parecido, tiene una concordancia con lo que veíamos inicialmente de Mateo 16, otro diálogo entre Jesucristo y Pedro. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás, y entra otra vez a Satanás, porque sabemos que Satanás siempre es la piedra de tropiezo, como veíamos en Mateo 16, 20 en adelante. Siempre Satanás trata de impedir la edificación del reino de Dios. Siempre Satanás es el opuesto. De hecho, el término Satanás viene del hebreo Satán, equivalente a diablo o diabolos en griego, que quiere decir el opositor, el contradictor, el calumniador, el enemigo. Y dice Jesucristo otra vez: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso, porque Satanás solo actúa bajo el poder limitado que le da Dios. Eso es un misterio como tal, pero tiene respaldo bíblico, lo dice Jesucristo. ¿Y para qué ha pedido permiso a Satanás? Para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia. Y cuando dice a ustedes, se está refiriéndose a todos los demás apóstoles, a todos los amigos, los discípulos que Jesucristo había iniciado su ministerio, incluido a Judas, que después sabemos que fue el que traicionó a Jesucristo y lo vendió por 30 monedas. Entonces, no se niega el poder del mal en el bien y en la edificación y en la construcción de la iglesia de Jesucristo. Pero sigue diciendo en el verso 32, pero yo he rogado. ¿Quién va a rogar? Jesucristo. Es el único que ruega ante el Padre, un ruego que es poderoso, un ruego que es de un ser divino como tal, de la segunda persona de la Trinidad. Perdón. Dice: he rogado por ti para que tu fe, Jesucristo va a rogar solamente por la fe de Pedro, no te vengas abajo. Y tú, le está diciendo Jesucristo también en una forma profética, cuando hayas vuelto, vamos a ver por qué, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Le da nuevamente un encargo primordial, importante y trascendente sobre el grupo de los 12. Vemos cómo el poder de Satanás va a actuar, va a zarandearlos, va a venir la prueba. Vemos cómo todos los apóstoles dejan solo a Jesucristo, el mismo Pedro reniega a él, 3 veces niega a nuestro Señor, pero Jesucristo se adelanta a eso, porque Él es Dios. Dice que ha rogado al Padre para que la fe de Pedro, a pesar de su debilidad, a pesar que veíamos inicialmente, por eso hice énfasis, veíamos inicialmente la confesión que él mismo dice en Juan 1, 40, 42, que es un hombre pecador, pero está el poder de Jesucristo y está también la acción santificadora que va a venir, como hacía énfasis el pastor Eduardo Gutiérrez, del Pentecostés. Porque si no fuera por el Pentecostés, si no fuera por la acción divina de la tercera persona de la Santísima Trinidad, la iglesia de Jesucristo y el cristianismo como tal hubiera desaparecido. Porque no es la obra de los hombres, sino que es la obra de Dios, es el designio divino de Dios, de la extensión del cristianismo en estos 2000 años atrás. Entonces esa cita bíblica sí es contundente, sí es exegéticamente hablando de un poder o un liderazgo del propio Jesucristo en la persona del apóstol Pedro. Para finalizar, hay otra cita bíblica, porque el pastor pedía citas concretas donde se muestre ese liderazgo de Pedro. Lo vamos a ver, lo voy a hacer de 2 Biblias evangélicas, 2 Biblias de estudio. La primera es la Biblia del Diario Vivir, una Biblia evangélica, de las muchas que utilizo yo. Como decía yo anteriormente, me gusta. Estas Biblias son, ante todo, de la versión Reina Valera del año de 1960. Lo que voy a leer acá son comentarios de exégetas y biblistas cristianos
evangélicos o protestantes. No estoy haciendo énfasis ni a los padres de la iglesia, ni al magisterio, ni al catecismo. Quiero dejar en claro esta última intervención sobre una cita bíblica que también es contundente, es una cita bíblica que merece la pena hacer una reflexión porque son otra vez palabras de Jesucristo. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, verso del 15 en adelante, ya después de la resurrección de Jesucristo, ya después de la prueba amarga del cáliz que tuvo que pasar, ya después de que fue el cordero que se inmoló en la cruz por nuestros pecados, nuevamente Jesucristo se encuentra con sus apóstoles y vemos a ver cómo en el Evangelio de Juan, ya al epílogo, o sea, al final, veamos a ver las instrucciones que da el propio Jesucristo en relación al apóstol Pedro. Esto es bíblico. Esto no es parte ni del catecismo, ni del Concilio Vaticano II, ni de los padres de la iglesia, ni nada. Es la declaración textual del propio Mesías. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, otra vez lo nombra como Simón, pero ya le da el apelativo de Pedro, lo dice el Juan, el discípulo amado, y resalta las palabras de Jesucristo. Aparecen en esta Biblia en rojo, cuando en estas Biblias de estudio aparece, por ejemplo, declaraciones de Jesucristo, no sé si alcanzan a ver, siempre aparece o lo resalta en rojo. Y dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire que empieza Jesucristo un diálogo, se centra solamente en la persona de Pedro, como veíamos anteriormente en Lucas 22 del 31 en adelante. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, palabras de Jesucristo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y ya vemos acá cómo el escritor sagrado da a entender cómo él cae en cuenta. Era un hombre duro, era duro de cabeza como eran los judíos. Necesitó 3 veces que Jesucristo le hiciera la pregunta para poder él entrar en conciencia de las negaciones que había hecho anteriormente, porque el texto está correlacionado con la negación de Pedro. Por eso hace énfasis en que Pedro se entristece de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Es el hombre ante Dios hecho hombre. Ante Jesucristo no se puede ocultar nada. Él sabía muy bien, ahí en ese momento se le vino otra vez, me imagino yo, en su mente el escenario cuando en la casa de Caifás, ya en la madrugada posiblemente del Viernes Santo, cuando Jesucristo sale de la reunión del Sanedrín y se encuentra con su discípulo, con su amigo, después de que el gallo cantó 3 veces. Por eso dice: Señor, tú lo sabes todo. Se entristeció, debió de sentir mucho dolor, mucha pena, mucho remordimiento de haber negado a su divino Salvador. Pero le dice algo muy interesante, una de las frases que más me llama la atención en la Biblia, que debería ser la confesión también de todos los cristianos. Le dice: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, tú sabes que soy un hombre pecador, pero sabes que te amo. O sea, el amor es primordial sobre el propio pecado de Pedro. Y ante esa confesión, veamos a ver lo que dice Jesucristo. Lo recrimina, le quita la autoridad, le quita las llaves, como había hecho inicialmente el pastor Eduardo Gutiérrez. Vemos a ver si Jesucristo, ante esa negación, ante esa confesión de Pedro, ¿qué hace? O lo destituye o lo confirma. Y aparece en la Biblia, dice así: le respondió: tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Y sigue siendo en el verso 18. O sea, por tres veces le dice: apacienta a mis ovejas, después de la confesión de Pedro. Pero sigue diciendo Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Esto es una profecía y voy a decir por qué es importante. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19. Esto dijo, dando a entender, y está hablando Juan, quien escribió su evangelio, como lo decía el pastor, ya a finales del siglo I, aunque no hace referencia al martirio de Pedro, pero sí destaca cómo la muerte de Pedro dice: esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y después añadió: sígueme. O sea que el mismo evangelio de Juan, el testigo ocular de estas cosas, dice que cómo la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Pero quiero hacer énfasis en lo que es esta Biblia de estudio con este texto, con esta perícopa,
porque es muy importante, porque los autores de esta Biblia de estudio del diario vivir nos llevan o nos hacen un acercamiento a lo que es el griego koiné. Dice así: Jesús pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. La primera vez Jesús dijo, ¿me ama más que estos? En griego se emplea la palabra ágape, que significa amor volitivo o amor que exige autosacrificio. La segunda vez Jesús se centra solo en Pedro y vuelve a emplear la palabra griega ágape. La tercera vez Jesús usa la palabra griego fileo, que significa afecto, afinidad o amor filial, o sea, amor cercano, amor de un amigo, amor de una persona que es importante para el otro. Y en efecto, y en efecto le pregunta, ¿eres de verdad mi amigo? O sea, reconoce que si Pedro ya después de esa negación, su amor incondicional por Jesucristo va a darlo hasta el final de su vida. Así lo van a entender estos exégetas evangélicos. Siempre Pedro había respondido con la palabra fileo. Jesús no acepta precipitadamente respuestas superficiales. Él sabe llegar a donde tiene que llegar. Pedro tuvo que enfrentar sus motivos y sentimientos verdaderos cuando Jesús lo confrontó. ¿Qué respondería usted si Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Realmente amas a Jesús? ¿Es usted su amigo? Porque esta Biblia de estudio es muy reflexiva, da a entender, aparte de ser exegética, va mucho a lo que es el crecimiento espiritual del lector, pero en el verso 18 y 19 que veíamos cómo Jesucristo sigue hablando con Pedro y dice que su muerte iba a glorificar a Dios, dan otra explicación exegética a pie de página estos autores cristianos. Esta es una predicción, o sea, era una profecía de la muerte de Pedro por crucifixión. Y vemos bien cómo hasta los propios evangelistas y los propios exégetas cristianos tienen que recurrir a la tradición cristiana y habla que fue una muerte por crucifixión, lo mismo que la Iglesia Católica ha dicho durante 21 siglos atrás. La tradición indica, ojo bien lo que está diciendo esta Biblia de estudio, lo puede usted constatar en la página 1467, la tradición indica que a Pedro lo crucificaron por su fe con la cabeza para abajo porque no se consideró digno de morir como el Señor, sin tomar en cuenta lo que su futuro le esperaba. Jesús dijo a Pedro que lo siguiera. Podemos enfrentar con temor e incertidumbre el futuro, pero podemos estar seguros de que Dios tiene el control y seguirle con fe. O sea que sí hay un texto bíblico donde Jesucristo, antes de regresar al cielo, nombra a Pedro como el pastor de sus corderos y sus ovejas. El que lo haya hecho 3 veces da a entender, los exégetas dicen también que puede referirse a los 3 grupos que conformaban lo que decíamos inicialmente, lo que era la iglesia primitiva. Inicialmente los judíos, después los samaritanos, que tenían una afinidad sanguínea con los primeros, y por último los paganos o los gentiles, o los que se llaman en el griego koiné, los goín. Y en esos 3 vemos cómo cómo Pedro en Hechos de los Apóstoles tiene un papel primordial. Con Cornelio, con los samaritanos que fueron después de que Felipe los evangeliza, como desde Jerusalén viaja Juan y viaja Pedro y los bautiza. El bautismo como tal es el rito o la iniciación por el cual una persona entra a formar parte del cristianismo. Y también veíamos cómo Pedro en el capítulo 10 es el primero que, siguiendo la voz del Espíritu Santo y por indicaciones del ángel, llega a la casa de Cornelio en Cesarea y también lo bautiza, y dice el texto que como el Espíritu Santo también descendía en los que no eran judíos. En esta otra Biblia de estudio, ya para finalizar, es la Biblia de estudio Nelson, de la casa editorial Nelson, uno de los principales grupos de escritos cristianos desde el año de 1798, o sea, otra Biblia también, miren ustedes el grosor, son Biblias importantes, Biblias, como dije yo, escritas por una gran cantidad de eruditos bíblicos, de exégetas, de historiadores, de pastores y de teólogos protestantes. Hago énfasis otra vez en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en los versos 18 en adelante. Ya sabemos el diálogo que tuvo Jesucristo con Pedro, pero quiero hacer énfasis en la explicación otra vez exegética, muy del acorde, muy de la mano con la Biblia del diario vivir. Dice así: Pedro debía quedar desconcertado por lo que Cristo le dice, de que apaciente sus ovejas, apaciente sus corderos. Jesús acaba de hablar sobre su ministerio futuro de Pedro, ojo bien, el ministerio futuro que iba a seguir Pedro. Ahora hablando de la muerte de esta, ibas a donde querías, como decíamos en el verso 18, cuando Pedro era más joven se movía libremente y sin restricciones. Extenderás tus manos
Esto haría Pedro cuando fuera viejo buscando ayuda. Te ceñirás, y otro significa que Pedro sería atado como un criminal condenado. Llegaría el día en que Pedro estaría por completo a merced de los ejecutores romanos. Está haciendo énfasis otra vez a la tradición cristiana. Te llevarán donde no quiera, le conducirán a la muerte. Verso 19. Su muerte se insinúa en segunda de Pedro 1, 13, 14, cuando habla esa cita epístola de Pedro, donde habla de que él se encuentra en Babilonia. Babilonia, exegéticamente hablando, para los gran cantidad de historiadores, teólogos, y que aparece también en Apocalipsis 17 y 18, es el Imperio Romano, es la Nueva Babilonia. Aquí hay una concordancia. Aquí las palabras de Jesús confirman la tradición de la iglesia cristiana primitiva, la tradición de los primeros cristianos, la tradición de la iglesia católica desde principios del siglo II, cuando Ignacio de Antioquía le da esa connotación de católica o de universal en griego. Dice la iglesia primitiva en cuanto que Pedro fue crucificado boca abajo. Y esa misma tumba o el lugar donde Pedro fue crucificado, donde, como decía el pastor Eduardo Gutiérrez, al principio vemos también a un Pedro un poco vacilante después de que sale de la cárcel y se va. Vemos cómo se cumple las palabras de Jesucristo, que su muerte glorificaría a Dios. La muerte de Pedro, la muerte de Pablo, estos dos grandes pilares del cristianismo, está constatada en la ciudad de Roma. El lugar donde es ahorita la sede de la Iglesia Católica, la sede física como tal, en dos basílicas católicas como tal, donde se encuentran sus sepulcros, donde la misma tradición, la misma arqueología da pie de que ahí fueron sepultados. La primera, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en la colina vaticana, la sede donde está el Papa Francisco, y también la tumba, el martirio de Pablo en San Pablo Extramuros, otra basílica también cristiana católica. Ya la tradición, para ir finalizando, constata, como decía estas Biblias, Pedro, por ser un ciudadano judío, de acuerdo a lo que eran las leyes romanas, fue crucificado, quiso ser crucificado boca abajo en un acto de humildad, al no ser crucificado como fue su divino maestro, Jesucristo. Y Pablo, que tenía judío, aunque con ciudadanía romana, la tradición, los primeros escritores del cristianismo, los padres de la iglesia, Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano de aquel entonces, también hay constancia de eso, de esto hablo yo en mi libro, Verdades de la Fe Católica, hablo sobre el martirio y doy todas las pruebas bíblicas, históricas y arqueológicas. Fue decapitado en Tre Fontane, casi a la salida de Roma, y ahí está. Entonces, con eso, lo que quería yo hacer énfasis, más exactamente, son las citas bíblicas. Tres citas bíblicas muy importantes, la de Mateo 16, 16, 18, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. La de Lucas 22, 31 y 32, donde le dice Pedro, apacienta a tus hermanos, perdón, confirma a tus hermanos en la fe, cuando el mismo diablo los va a zarandear, los va a sacudir. Y la tercera y la más interesante, que hice énfasis con exégetas cristianos evangélicos, la de Juan 21 del 15 al 20, donde Pedro finalmente recibe otra vez el llamamiento o la orden exacta y precisa de nuestro Jesucristo de apacentar. Y mírese bien que lo dice, puede buscar usted en sus Biblias. Jesucristo no dice tus ovejas, sino dice mis ovejas. Pedro apacienta mis ovejas, Pedro apacienta mis corderos, por 3 veces le dice. Siguen siendo las ovejas de Jesucristo, sigue siendo la iglesia de Jesucristo, sigue siendo Jesucristo el pastor principal, pero él sube al cielo y tiene que dejar un representante de su iglesia aquí en la tierra. Esa labor la ha tenido que continuar hombres. Y ya el mismo pastor Eduardo Gutiérrez nos hablaba de uno de los primeros obispos de Roma, que era Clemente Romano. Hay constancias de él, hay cartas de él, extrabíblicas, pero también de la misma connotación o el mismo tiempo en que vivía el apóstol Juan. Entonces, eso demuestra que sí hubo una iglesia cristiana en Roma, la sede del cristianismo primitivo y el lugar donde fue martirizado Pedro y Pablo. Entonces, con eso termino mi segunda intervención. 25 minutos, y entonces le doy paso también para que el pastor Eduardo Gutiérrez dé sus consideraciones finales. Ok, perfecto. Momentico, ahora enciendo el cronómetro mío. Bien, vamos a comenzar. Ok, desde ahora. Bueno,
ahora yo voy a tener mi tiempo de refutación. Primeramente, pues quiero señalar que mi amado oponente dice que yo me salí de la escritura, Bueno, número uno, él mencionó en su intervención la opinión de teólogos, lo que llama protestantes y católicos, mencionó la tradición, Ignacio de Antioquía, comentarios bíblicos, y hay que entender que los comentarios bíblicos no es la Biblia. Otra cosa que quiero señalar, que él quiere separar el liderazgo de Pedro de la necesidad de que ese primado se transmita, y eso es un error, porque él es católico no porque Pedro tenga un primado, sino porque ese primado supuestamente se transmite al obispo de Roma. Así que lo que él tiene que defender como primado es exactamente no solo que Pedro tenga ese poder, sino que también ese poder se transmita, porque si no se transmite y él no prueba que se transmite, o con esto es sucesión apostólica, él habló de sucesión apostólica. Él como teólogo sabe que sucesión apostólica es otra cosa. Sucesión apostólica no es más que las iglesias que tenían sucesión apostólica, es decir, que provenían de alguna manera de los apóstoles del Señor, no solo de Pedro. La primacía de Pedro incluye dos cosas. Una, un supuesto poder que Jesús le dio a Pedro. Dos, que ese poder se pueda transmitir. Entonces ahí pues comete un grave error o simplemente desconoce mi amado oponente la teología católica. Bendito sea el Señor. Bueno, yo voy ahora a refutar, y él puso varios argumentos. Primeramente quiero señalar que vuelve a estar completamente carente de pruebas de que el primado de Pedro tenga alguna forma de comprobarse en la escritura. Por ejemplo, él pone como pruebas en la escritura de que Pedro evangelizaba primero, por ejemplo, en Hechos 10 y Hechos 11, en el caso de Cornelio, pero él omite que eso no fue una decisión de Pedro, sino que fue un ángel que lo envió a hacerlo. Así que ese pasaje lo podemos eliminar, no tiene ningún tipo de peso en ese caso. También habla de que Pedro era el apóstol de los judíos, tampoco tiene peso porque dice que Pablo lo era el de los gentiles. Así como Pablo tenía el apostolado de los gentiles, Pedro lo tenía el de los judíos, de la circuncisión. Por lo tanto, si tomamos el apostolado de Pedro y tomamos entonces lo que la Biblia dice, entonces tendríamos que decir que Pedro solamente tenía primado para los judíos y no para los gentiles. Por lo tanto, ese pasaje quítenlo también porque no tiene absolutamente nada que ver. También él habla, gloria sea al Señor, de que Jesús no le responde igual a los demás cuando le dicen que él es el Mesías, pero también pone como ejemplo, gracias a Dios que lo puso Pedro, Juan, lo pone como ejemplo de Pedro también en Juan 6:69. Bueno, esto prueba de que no era lo que Pedro confesó, sino lo importante en Mateo capítulo 16 era lo que Jesús estaba preguntando. Entonces, el importante ahí era Jesús, no era Pedro. Porque vemos al mismo Pedro en Juan 6:69, declarando también que era el Mesías, pero eso no valió absolutamente de nada. Vamos entonces a refutar, gloria sea al Señor, todos los argumentos que él puso y algunos más. Bien, primeramente él habló de que Pedro Jesús le cambió el nombre. Esto es completamente falso. Analicemos este argumento. Bueno, dice Juan 1:42, y le trajo a Jesús mirándole. Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Hay que entender que jamás el nombre de Pedro fue cambiado, sino lo que se le puso fue un sobrenombre. ¿Qué cosa era un sobrenombre? Bien, vamos ahora a explicarlo. Veremos con la Biblia, vamos ahora a hablar con la Escritura y cómo todos estos argumentos son completamente erróneos. Vamos a ver que Marcos 3:16 se ve claramente, gloria sea al Señor, que Dios le puso un sobrenombre a Pedro. Gloria sea al Señor. Pero bueno, vamos a leer primeramente Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Dice la Escritura, capítulo 10,
de hecho, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía y llamada la italiana, varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir un poco más abajo hasta el verso 5. Dice, envía pues ahora hombres a Jope a venir. Ojo, su nombre, Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Por lo tanto, jamás Jesús le cambió el nombre a Pedro, le puso un sobrenombre, porque en aquel tiempo no habían apellidos, tú debes saber, mi amigo teólogo, y los hombres, cuando habían dos personas con el mismo nombre, en el mismo grupo de personas, se le ponía un sobrenombre, es decir, un apellido, un apodo, lo que se llama un apodo, para poder diferenciarlo. Esto lo vemos, por ejemplo, los dos Judas Iscariote, Judas Tadeo, lo vemos en los dos Simones, Simón Pedro, Simón el cananista. Vamos a ver que en Simón, la segunda de Pedro, 1:1, el mismo Simón deja claro que él se sigue llamando Simón y Jesús, y que el nombre de Pedro es un segundo nombre, un sobrenombre. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Es decir, aunque él mismo se llamó Pedro en la primera carta, en esta ocasión él usa su nombre completo. Si Pedro hubiese entendido que Jesús le había cambiado el nombre, entonces habría evitado usar su viejo nombre, de manera especial si ese nombre tenía un valor espiritual. Gloria sea al Señor. Vamos a entender que Jesús también apellidó, es decir, puso sobrenombres a Juan y Jacobo. Marcos capítulo 3 verso 17 dice a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan Jacobo, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. Es decir, que si a Pedro lo llamó Roca, a los hermanos lo llamó hijo del trueno. Era una costumbre en Israel poner sobrenombres. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, ellos se llamaban del nombre de su oficio, del nombre de su ciudad, o se les ponía un sobrenombre, por ejemplo, Simón el Celote, porque era un hombre celoso o pertenecía a la secta de los celotes. Vamos a entender que el diccionario real de la lengua española dice sobrenombre, nombre que se añade a veces al apellido para distinguir a dos personas que tienen el mismo nombre. ¿Por qué motivo le puso Jesús un sobrenombre a Pedro? Los católicos dirán que fue porque Pedro le fue revelado que Jesús era el Mesías. Refutación, esto es falso. Esto es falso porque Jesús le puso el sobrenombre el día que lo conoció. Y él lo leyó, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, gloria sea al Señor, capítulo 1, verso 42, y se le trajo Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa. Es decir, ya le estaba diciéndole cómo él va a ser llamado. Por otra parte, Pedro no fue el primero que supo que Jesús era el Mesías, por lo tanto no fue el primero en recibir esa revelación. Lo vemos también en el mismo capítulo, cuando Andrés Simón es el que Andrés le dice a su hermano Simón que había encontrado al Mesías. La razón real que Jesús le puso el nombre a Pedro por sobrenombre es que el sobrenombre se usa para diferenciar a dos personas que tienen igual nombre. Gloria sea al Señor. Esto ocurrió también con los dos Judas, Judas Tadeo y Judas Iscariote, Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Mateo 10:3, Felipe, Bartolomé, bueno, aquí dice Jacobo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, aquí viene que tiene otro sobrenombre Judas más, el sobrenombre de Lebeo. Era una costumbre normal poner sobrenombres en Israel, y eso lo sabe mi amado oponente, o lo debe saber. Las versiones católicas para apoyar la primacía de Pedro cambian sobrenombre por nombre. Por ejemplo, como Dios habla hoy. Es decir, dice en Hechos 10:5, envía a Jope a venir a tal Simón, a quien llaman Pedro. No, le quita el nombre, el sobrenombre, y llaman Pedro. Pero de todas maneras está diciendo que es un sobrenombre porque lo llaman así. Ya lo vimos ya en segunda de Pedro, donde él mismo se deja saber que él era Simón, es decir, su nombre, Pedro, su sobrenombre. Vamos a entender que esto no tiene nada que ver con los cambios de nombre que hizo Dios en el Antiguo Testamento, como el nombre de Jacob, que le puso Israel. Es decir, el sobrenombre fue puesto para diferenciarlo de otro Simón, como mismo hizo con Judas. Gloria sea al Señor. Entonces, esto es importante entenderlo. Otro argumento que él pone es que Pedro fue el primero de los apóstoles. Vamos a ver, él es primero de los apóstoles. Esto también es completamente falso. Vamos a ver, Mateo 10:2 dice, los nombres de los apóstoles son
estos primeros, Simón Pedro, llamado Simón, llamado Pedro, vuelve a mencionar que su nombre es Simón y que es el sobrenombre, así que esto refuta, miren cuántas veces la Biblia refuta el argumento de mi amado oponente, y sigue diciendo los nombres: Andrés, su hermano Jacobo, gloria sea al Señor, y su hermano Juan. Esto también aparece en Marcos 3, 16, Lucas 6, 14, Hechos 1, 3. Ahora, eran estos tres apóstoles lo más importante, porque si tomamos el asunto del orden cronológico en que fueron puestos los nombres, tenemos que decir entonces que los apóstoles más importantes eran literalmente, gloria sea al Señor, Simón, Andrés y Jacobo. Pero esto no era así, porque los apóstoles más importantes, mi amado oponente sabe que eran Pedro, Jacobo y Juan. Andrés no hacía nada ahí. Así que no estaban hablando de la importancia, gloria sea al Señor. ¿Por qué sabemos que son los más importantes? Bueno, eran los tres que siempre iban con Jesús a los momentos más importantes. Por ejemplo, la resucitación de la hija de Jairo, Lucas 8, 50 al 51, la transfiguración, Mateo 17, 1, porque dicen los católicos que yo no menciono la Biblia, el huerto de Getsemaní, la oración del huerto de Getsemaní, Marcos 14, 33, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, los tres primeros apóstoles mencionados en la Biblia no eran los más importantes. Entonces, ¿por qué fueron mencionados en ese orden? Bueno, yo espero que mi amado oponente no sepa esto. Y es que simplemente se les llamó en el orden que cada uno fue llamado a ministrar. Si vemos Mateo capítulo 4, 17 al 21, vemos que fueron llamados en ese orden. El 18 dice: andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Es decir, los ve a los dos. Ahora, ¿a quién él llama? Gloria sea al Señor. Es decir, él llama primeramente a Pedro, y si les dijo: venid a mí, os haré pescadores de hombres, ellos al instante le dijeron, y los peces, pasando por ahí, vio a dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre. Es decir, fíjense, primero Simón, después Andrés, como dice el verso 18, luego entonces Jacobo y Juan. Si leemos en la lista que mi amado oponente da como la lista, dice primero Simón, después Andrés, después Jacobo y después Juan. Entonces ellos fueron llamados, simplemente fueron nombrados en la Biblia por el evangelista en el orden que fueron llamados y no por su orden de importancia. Por ejemplo, por lo tanto, también queda refutado. Gloria sea al Señor ese argumento. Es decir, vamos a entender que no fueron llamados por el orden de importancia, sino por el orden en que fueron llamados. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Vamos a ver los otros argumentos que él dio. Por aquí los guardé para irlos refutando uno a uno. Gloria sea al Señor. Amén. Bueno, primeramente él dio el argumento de las veces que era mencionada. Bueno, esto ya lo refuté, lo voy a volver a refutar. Hay que entender que si vamos a tomar en cuenta las veces que fueron mencionados los apóstoles, entonces tendríamos que decir que Judas era más importante que Mateo. Y esto no es en ninguna manera así. Gloria sea al Señor. Entonces ya hemos visto primeramente que el Señor Jesucristo no le cambió jamás el nombre a Pedro, no le cambió jamás el nombre a Pedro, eso lo hemos visto. Lo hemos visto también que tampoco en ninguna manera fue llamado Pedro de primero por su importancia. Otro argumento que él dio es que en el libro de Mateo se le nombra por primera vez la palabra iglesia en griego. El problema es que este argumento también es falso, porque Mateo no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo o arameo. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a estar refutando algunos argumentos, por supuesto, de la roca. Vamos a entrar en el argumento de la roca, que es el argumento más fuerte de los católicos. Gloria sea al Señor. Bien, vamos acá. Ok, primeramente
primeramente tenemos que ver, ok, argumentos. Por ejemplo, la alta apologética católica esgrime que se usó la palabra litos, y litos no significa piedra pequeña. ¿Por qué razón usan Marcos 15:46? Dice, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió y lo puso en su sepulcro, que estaba cavado en una peña, hizo rodar una piedra, litos, a la entrada del sepulcro. Nosotros entendemos que cuando Jesús le dice a Pedro que él es una piedra, está usando la palabra como piedra pequeña. Pero dicen los apologistas católicos que si hubiese usado la palabra para piedra pequeña, hubiese usado litos, que significa piedra pequeña. Bueno, vamos a refutar esto. Si esto fuese así, bueno, este argumento es también falso, porque en Mateo 27:60 dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la montaña, y después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Es decir, la palabra litos es usado para describir cómo era la piedra que tapaba la entrada, gloria sea al Señor, de la tumba de Jesús. Y eso era una gran piedra. Eso lo podemos ver en Mateo 27:60. Vamos a estudiar el argumento de que Cefas, es decir, también usan el argumento del arameo. El argumento del arameo, ellos dicen que como Mateo se habló en arameo, no en griego, ellos, cuando Jesús le dijo, y sobre esta piedra, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ellos estaban diciendo, y tú eres Cefas, y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia. Bueno, esto también es falso, hay que entender, gloria sea al Señor, porque en primer lugar Jesús no solo hablaba arameo, sino que también hablaba hebreo, porque el idioma de las escrituras, y él leía las escrituras en la sinagoga. Hay que entender que los judíos fariseos dominaban en esa época, no usaban escrituras en griego, así que debían leerse en hebreo, al menos en los templos y la sinagoga. El doctor Sebastián Brock, profesor emérito en arameo de la Universidad de Oxford, dice que Jesús conocía ambos lenguajes. La mayor idea de que Jesús solo hablaba arameo viene de la película La Pasión de Cristo, en la cual Mel Gibson retrató a un Jesús hablando solo arameo. Existen pruebas bíblicas de que hablaba ambos idiomas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, exactamente, ojo con esto, el Evangelio de Mateo 16, Mateo dice o hace ver que Jesús hablaba hebreo. Por ejemplo, Mateo 26:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Hay que entender que Elí, Elí es hebreo, no arameo. Ahora, Marcos dice que él habló arameo, no hebreo. Marcos dice Eloi, Eloi. Eloi, Eloi, es decir, Elí, Elí es hebreo, Eloi, Eloi es arameo. Vamos a entender que estamos ahora debatiendo sobre un pasaje del libro de Mateo, por lo tanto, hay grandes posibilidades de que Jesús haya hablado hebreo, no arameo, aunque Mateo haya escrito en arameo porque era el lenguaje que más abundaba en esa época. Gloria sea al Señor. Es decir, si Jesús todo lo dijo en arameo, ¿por qué razón los evangelistas, por ejemplo, significaron estas frases cuando él hablaba en arameo? Por ejemplo, Marcos, que él habló en arameo, Eloi, Eloi. ¿Por qué razón? Si Jesús siempre hablaba arameo, ¿por qué hacer significancia en esa frase si ese es el lenguaje común del Señor? Así que hay grandes posibilidades de que el lenguaje más usado por Jesús haya sido el hebreo. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ir refutando también algunos puntos que dijo mi amado oponente. Por aquí los apunté. Ok, vamos allá. Gloria sea al Señor. Bueno, primeramente él saca, como dije, Juan 40:42. Dice donde Andrés declara, hay que entender que Andrés declara antes que Pedro que Jesús era el Mesías. También da el término del cambio del nombre, lo cual ya refutamos. En Mateo capítulo 10, verso 1, gloria sea al Señor.
Él mismo dice que que Pedro no solo tenía el poder, es decir, él mismo declara que Pedro no solo tenía el poder, también hay que entender que sobre las llaves y sobre desatar y atar, no era tan solo un poder de Pedro, lo podemos ver en Mateo capítulo 18, verso 18, donde no solo los apóstoles, sino toda la iglesia, Mateo 18, tenía el poder de atar y desatar. Dice, vamos a entender, vamos a leer desde el 18, dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no solo a Pedro. Ahora dice el 19, otra vez dijo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que significa atar y desatar y no el endiosamiento que la Iglesia Católica quiere poner sobre Pedro, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces hay que entender que pues esta argumentación de que Pedro tenía el poder de atar y desatar y por lo tanto el Papa tiene el poder de atar y desatar, Mateo 18, a partir de 18 lo desmiente, porque Cristo no solo primero le da el poder a los apóstoles, sino a toda la iglesia, porque dice donde quiera que hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, vamos a ver qué él dice. Él mismo dice que el Evangelio de Lucas se escribió en el año 80. Bueno, si se escribió en el año 80, Lucas sabía específicamente a dónde había ido Pedro. Y eso es algo que mi amado oponente no ha podido definir. Dice Hechos capítulo 12, versos 16 y 17, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndole con la mano señal de que callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Mi pregunta directa a mi amado oponente, ¿cómo es posible que el primado, el líder de la iglesia, haya abandonado la iglesia y se haya ido? Si esto lo contraponemos, gloria sea al Señor, a la misma conversación que Jesús tuvo, la misma conversación que Jesús tuvo con él en Juan capítulo 21, vamos a ir a Juan capítulo 21, ¿verdad? Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón, Pedro, Jesús, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Bueno, él le dice, apacienta mis ovejas. Ojo con esto. Si vamos a tomar en cuenta que en esta manera Jesús le estaba ofreciendo, le estaba encargando las ovejas a Pedro, déjeme decirle algo. Pedro vuelve a negar a Jesús en Hechos capítulo 12. ¿Por qué razón? Porque él se va a otro lugar el cual la iglesia no sabe. Lucas no lo sabe, ni siquiera en el año 80, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, todavía Lucas sabía a dónde había ido a parar Pedro. Bueno, pero dice mi amado oponente que realmente el primado, el traslado de Pedro a Roma es un hecho histórico. ¿Cómo va a ser un hecho histórico si no está recogido en los Hechos de los Apóstoles? Hay que entender que los Hechos de los Apóstoles, como bien dijo mi amado oponente, fue escrito en el año 80 después de la muerte de Pedro. ¿Cómo es posible que el traslado de la iglesia de Jerusalén hacia Roma, el evento más importante de toda la iglesia, no se haya registrado en los Hechos de los Apóstoles? No, eso es una falacia. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque no tiene argumentación ninguna. No existe argumentación ninguna para un traslado de la iglesia de Jerusalén hacia Roma. No existe argumentación ninguna para hacer creer a nadie de que la iglesia fue movida cuando Pedro fue movido. Gloria sea al Señor. Dice Hechos 12, 16 al 17, dice el verso 17, y salió de ese lugar. Y no dijo, gloria, y salió a otro lugar. Bueno, la pregunta es, ¿a qué lugar fue? Si esto lo comparamos a Juan, capítulo 21, verso del 15 al 17, podemos entender que Jesús jamás le estaba dejando las ovejas a Pedro. Porque, ojo con esto, si entendemos que Jesús le estaba dejando las ovejas a Pedro, tenemos que entender al mismo tiempo que en Hechos 12, capítulo 16 y 17,
Pedro volvió a abandonar las ovejas de Cristo. Como bien dijo mi amado oponente, y en esto no falló, es que cuando Jesús habla con Pedro, no estaba en ninguna manera encargando de las ovejas, sino que le estaba reprendiendo por las 3 veces que le había negado. 3 veces él le negó, gloria sea al Señor. Ahora, cuando Jesús le dijo, ¿me amas más que esto? ¿Por qué se lo pregunta? Porque eso fue lo que Pedro dejó saber antes de entregarlo. Antes de venderlo, porque no le entregó, de traicionarlo, de negarlo, perdón. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús le dice que ellos lo van a entregar, es decir, que lo van a negar, perdón, el que lo entregó fue Judas, que lo van a negar, Pedro se escandaliza y dice, no, ellos se escandalizarán, pero yo voy contigo a donde sea, si es hasta la muerte tengo que hacerlo. Entonces, Pedro le estaba diciendo a aquel momento que él lo amaba más que los demás. Luego entonces Pedro no pudo probar eso, sino que hizo todo lo contrario, niega a Cristo 3 veces. Por lo tanto, en esta hora, en ninguna manera Jesús le estaba encargando de ninguna forma las ovejas a Pedro, sino que le estaba diciendo solamente que él lo había negado 3 veces, que no lo volviese a hacer. Entonces, si entendemos que en Juan capítulo 21, Jesús le estaba dejando las ovejas a Pedro, tenemos que entender también que en Hechos capítulo 12, Pedro las estaba volviendo a abandonar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo cuando no existen pruebas del primado de Pedro? Solamente existen pruebas de su liderazgo, pero jamás pruebas de que Pedro en ningún momento gobernó a la iglesia. Absolutamente en ningún momento. Es decir, no vemos nunca, jamás, a Pedro diciendo que él es la piedra de ninguna manera. No vemos nunca, jamás diciendo a ningún apóstol que Pedro es la piedra de ninguna forma. No vemos jamás la Biblia dando a entender absolutamente de ninguna forma que los sucesores de Pedro tomaron algún papel dentro de la iglesia cuando Pedro murió. Hay que entender que Pedro tuvo alrededor de 30 años de ministerio, mínimo 30 años. Porque Jesús asciende en el año 33 y él muere en el 67, 68. Gloria sea al Señor. Más de 30 años de ministerio. Hay tiempo más que suficiente para que la Biblia recoja su primado puesto en práctica. Es decir, ¿dónde está el primado puesto en práctica en la Biblia? ¿Cuál mandamiento dio Pedro a toda la iglesia? ¿Dónde Pedro hizo resaltar su primado de alguna manera? ¿Dónde Pedro traspasó el primado hacia alguno de sus sucesores y menos un sucesor romano? Las pruebas históricas indican que la iglesia era judía y estaba en Jerusalén y jamás se movió de allí hasta que en el año 70, gloria sea al Señor, pues vino la gran persecución y la destrucción del templo. Fue el único momento que la iglesia históricamente se movió de ahí. Esto pasó después de la muerte de Pedro. Ahora, después de la muerte de Pedro están las pruebas históricas que la iglesia pasó a Asia Menor, principalmente a la ciudad de Éfeso, donde estaba Juan. Luego entonces, a través de los siglos, es que la iglesia se va moviendo poco a poco hacia Roma, según Roma toma más poderío y el obispo de Roma toma más poderío. Gloria sea al Señor. Entonces, no existen pruebas ninguna de que Pedro por ninguna manera fue el primado de la iglesia. He probado que el cambio de nombre era falso, eran simples apodos sobrenombres. He probado que el número de veces que Pedro fue mencionado en la Biblia no es prueba ninguna de su primado. He probado, gloria sea al Señor, que tampoco hay evidencias de que el primado haya sido puesto en práctica y mucho menos traspasado a alguien. Entonces, esto es una doctrina que solo queda en teorías, Creer que Pedro es la roca lo puede creer cualquiera, pero probarlo no pueden hacerlo. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ya yo he terminado. Gloria sea al Señor. Y por hoy, bueno, vamos entonces a terminar mi tiempo. Bueno, ¿dónde está?
esperando por Guido para, bueno, despedirnos. Gloria sea al Señor. Listo, pastor. Lo estaba escuchando atento. Entonces, bueno, entonces vamos a despedirnos. Bendito sea el Señor. Y esto es un tema muy largo y gloria sea al Señor. Podemos pues seguirlo más adelante, pero creo que por hoy fue más que suficiente. Entonces, bueno, ahora vas a tener unos 2 minutos, 1 minuto para que te despida. Luego entonces yo me voy a despedir. Bien, gracias, pastor. Muy amable usted por su invitación, por haberse dado otra vez su espacio, su tiempo. Yo creo que este es el tercer compartir. Los hemos hecho como los anteriores, con altura, con respeto. Hemos dado la forma. Yo creo que es la única forma entre católicos y evangélicos que podemos discutir estos temas, sobre todo con el amor. Espero más adelante, pastor, volver a tener otra vez oportunidad de seguir estos temas. Ya este es el tercero, como decía yo. El primero fue sobre las escrituras, el canon bíblico, la iglesia de Cristo y el primado de Pedro. Me gustaría mucho para más adelante, algo que lo escuché usted la vez pasada, que me quedó sonando sobre la iglesia remanente y el cristianismo primitivo. Para más adelante podría ser otro compartir. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para usted y también para todos los cristianos católicos y cristianos evangélicos que siguieron esta transmisión. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno, gloria sea al Señor. Bueno, espero que hayan disfrutado el debate, y hayan pues aprendido de ambas partes, que es lo importante. Gloria sea al Señor. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Recuerden, suscríbanse por favor a reflexionesdelpastor.com. El jueves voy a tener un debate con un pastor evangelista, es un predicador, no sé muy bien si es pastor evangelista, unicitario aquí en reflexionesdelpastor.com a la misma hora, jueves 9 de la noche. Gloria sea al Señor. Entonces, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Bueno, posible habrá un video ahora, que no puedo conversar nada aquí. Gloria sea al Señor para no pues enturbiar el debate. Dios les bendiga. Amén.